Hoy es la tercera enseñanza de la miniserie La Doxología y hemos estudiado la doxología con énfasis en el Padre, con énfasis en el Hijo, y en la noche de hoy estaremos estudiando la doxología con énfasis en el Espíritu Santo. Varias cosas antes de empezar. Primero, no va a ser un estudio de la Trinidad, eso debemos tenerlo claro. Sin embargo, si hay preguntas al respecto, trataremos de responderlas. Segundo, tampoco es un estudio de neumatología, es decir, no vamos a estudiar a profundidad el ser del Espíritu Santo. Sin embargo, si hay una pregunta respecto al Espíritu Santo que tal vez durante la enseñanza no sea contestada, estamos prestos también para responderla. Y con eso en mente, vamos a 2 Corintios, capítulo 13. Es la doxología de la epístola a los Corintios o de la segunda epístola a los Corintios. 2 Corintios, capítulo 13, versículo 11. En la guía van a encontrar muchos versículos y la idea de entregárselos es que podamos participar y me puedan ayudar en buscando los versículos y que también tengan una guía de lo que es la enseñanza. Para eso les pido amablemente su activa participación durante la enseñanza. Voy a leer para ustedes versículo 11. Por lo demás, hermanos, regocíjense, sean perfectos, confórtense, sean de un mismo sentir, vivan en paz, y el Dios de amor y paz estará con ustedes. Salúdense los unos a los otros con un beso santo. Todos los santos los saludan. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Esta es una doxología que evidencia y manifiesta la Trinidad de forma completa. Aquí hablamos que le estamos dando gloria al Hijo, gloria al Padre y gloria al Espíritu en esta doxología. Pero hago una pregunta, y es la primera pregunta de la noche. Para ustedes, de acuerdo a todo lo que hemos venido estudiando hasta este jueves, ¿qué es una doxología? El hermano Carlos Bayona. Son expresiones de alabanza, de adoración. Una expresión de alabanza y de adoración. ¿Quién más quiere participar? ¿Qué es una doxología? Bueno, la doxología se compone de dos vocablos que aparecen con frecuencia en el idioma original del Nuevo Testamento. ¿Cuál es el idioma original del Nuevo Testamento? El griego. El vocablo, la palabra está compuesta por dos vocablos. El primero es doxa, que significa brillo, esplendor, gloria y a veces alabanza, honor y todo esto como respuesta a Dios, al ser de Dios. La otra palabra que vemos en esta palabra compuesta, doxología, en el griego es logos, que significa palabra o expresión. La palabra doxa expresa la gloria y el poder, la majestad y el esplendor de Dios. Originalmente se usó para hacer referencia a la fama de alguien, su reputación. Esta expresión pone énfasis especial en la impresión que deja en otros. Esta expresión va a poner un énfasis especial en la impresión que yo puedo dejar en otros. Eso hace parte de la doxología, es decir, en su manera de lucir. ¿Cómo luce Dios ante Pablo? ¿Cómo luce el Espíritu ante Pablo? Y es lo que podemos ver en la estructura de la carta. ¿Cómo luce el Señor Jesucristo ante Pablo cuando Pablo está escribiendo? Eso hace parte de la doxología. Podríamos decir entonces que la doxología es la expresión verbal de lo que Dios es en sí mismo. Es alabarle declarando sus atributos
y lo que representa para cada uno de nosotros, cómo luce Dios ante nosotros y cómo nosotros podemos expresar el ser de Dios con nuestras palabras. Es una expresión verbal y no solamente verbal, aquí podemos verla en este género literario de las epístolas, algo escrito también, cuando Pablo irrumpe en alabanza en muchas ocasiones y lanza una doxología no solamente al final de las cartas, sino en cualquier momento de las cartas. Siendo la doxología esa expresión verbal de los atributos perfectos de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo, se hace estrictamente necesario un conocimiento profundo de la persona de Dios Espíritu. ¿Por qué? Porque estamos en nuestro énfasis en la noche de hoy sobre el Espíritu Santo, de lo que Él representa y de su obra. Sin tal conocimiento profundo del Espíritu Santo, no podremos dar tributo a Dios de la manera correcta. Es decir, no vamos a irrumpir en alabanza si no conocemos a la persona por la cual nuestra alabanza va a surgir. No vamos a poder alabar a Dios si nosotros no conocemos a Dios, no conocemos sus atributos, no conocemos sus obras, no conocemos su ser, la forma como Él actúa. Un conocimiento pleno de Dios Espíritu nos conducirá a un tributo correcto y profundo, a una doxología consciente y sincera, a una doxología que da gloria al nombre de Dios. Y para eso debemos conocerlo. Y la forma de conocerlo es a través de su palabra. Cuanto mayor sea tu Dios, mayor será tu adoración, mayor será tu tributo. Una elevada teología produce una elevada doxología. Un elevado conocimiento de Dios produce una elevada alabanza, es lo que quiero decir. Esa es la razón por la cual en la noche de hoy estudiaremos bajo 3 encabezados. Y ojo, no es un sermón. Simplemente vamos a dividirlo en la noche de hoy de esta manera. El primer punto, vamos a hablar del Espíritu Santo. Y lo pueden ver en sus guías. ¿Qué vamos a hablar del Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Cuáles son sus atributos? ¿Y cuál es su obra? El segundo punto, ejemplos de doxología. Y el tercer y último punto, desarrolla tu propia doxología, así se llama el punto. Desarrolla tu propia doxología. Al finalizar esta enseñanza, tendremos más herramientas que fortalecerán la forma de dar tributo al Espíritu Santo. Estaremos en la capacidad de expresar una doxología bíblica que dé gloria al nombre de Dios. Y eso lo vamos a hacer estudiando las Escrituras. Mis hermanos, como esto es una serie temática, no va a haber un texto base, aunque inicié con un texto, vamos a leer muchos textos. Voy a tratar de sintetizar. La mayoría son textos cortos, pero que nos dan una idea central de lo que queremos estudiar en la noche de hoy. Iniciemos con el primer punto, el Espíritu Santo. ¿Quién es? El Espíritu Santo tiene muchos nombres y títulos. La palabra espíritu en el idioma hebreo es ruach y en griego es neuma. En los dos idiomas las palabras sirven para referirse al término en español viento o aliento. Mientras los judíos dicen que el Espíritu Santo es un poder influyente de Dios y los musulmanes dicen que es un ángel eminente, el nombre espíritu se refiere a toda una naturaleza compuesta o una esencia, la cual es pura y espiritual. El Espíritu Santo de Dios es Dios. Juan 4:24 lo dice de la siguiente manera: Dios es espíritu, y los que la adoran en espíritu y en verdad es necesario que la adoren. Y esta es una de las primeras definiciones acerca del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. Así como lo vimos estos jueves anteriores, Jesucristo es plenamente Dios. Y hablamos acerca, recuerdo en el primer jueves con nuestro hermano Wolfram,
tocamos un poco acerca de la Trinidad y de un credo que expresa la Trinidad, y hemos podido entender eso en todas estas dos enseñanzas. Pero en la noche de hoy doy por sentado, de acuerdo a las Escrituras, que el Espíritu Santo es Dios. Él es el aliento del Señor, Salmo 33:6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él es llamado el Espíritu Santo, Salmo 51:11. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Él es Espíritu de Dios, Nehemías 9:20. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. El Espíritu, Él es Espíritu del Hijo, el Espíritu de Cristo. Gálatas 4:6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Y noten, si lo llegan a buscar en sus casas, que todas las palabras que hacen referencia al Espíritu están en mayúscula. Y esto es una particularidad en todas las Biblias que usamos, en las traducciones que usamos. Cuando se refiere al Espíritu Santo, siempre lo van a encontrar con la E mayúscula. Él procede del Hijo. ¿Quién procede del Hijo? El Espíritu Santo. Él procede del Hijo y fue prometido por el Hijo. Hechos 2:33. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto en vosotros. Ha derramado esto que vosotros veis y oís, perdón. Mis hermanos, de acuerdo a las Escrituras, el Espíritu Santo tiene varios títulos. Podemos decir entonces que el Espíritu Santo es Dios, que es el aliento de Dios, que es llamado también Espíritu Santo por sí solo, que es el Espíritu de Dios, que es el Espíritu del Hijo y que procede del Hijo y fue prometido por nuestro Señor Jesucristo. Ese es el Espíritu Santo. Ahora, sus atributos y su obra. El Espíritu Santo, como lo hemos visto, es claramente llamado Dios. Hechos capítulo 5, ¿quién me ayuda leyendo? Hechos capítulo 5, versículos del 3 al 4. Un hermano o hermana, el hermano, Hechos capítulo 5, versículos del 3 al 4. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Ok, podemos darnos cuenta que la primera pregunta es, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Y vemos que el último versículo cierra diciendo, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Hemos notado que el autor del libro de la Carta a los Hechos equipara al Espíritu Santo con Dios. Es por eso que el Espíritu Santo es llamado Dios también aquí en esta carta. ¿Qué características divinas son atribuidas al Espíritu Santo? Para esto también voy a pedir colaboración para que puedan leer conmigo. La primera característica divina es eternidad. ¿Quién me ayuda leyendo Hebreos 9:14? ¿El pastor? Hebreos 9:14, otro hermano que vaya buscando Salmo 139:7, otro hermano o hermana que vaya buscando Isaías 40:28, también Hechos 1:16 y Primera a los Corintios 2, del 10 al 11. Comencemos con la eternidad, una de las características del Espíritu Santo, Hebreos 9:14. Cuánto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu eterno, él mismo se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo.
El Espíritu eterno. La inmensidad. Salmo 139:7. La hermana Katy. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? La inmensidad del Espíritu. La omnipotencia del Espíritu. Isaías 40:28. La hermana Gaby. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Amén. El preconocimiento del Espíritu, Hechos capítulo 1, versículo 16. Dice, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Habló antes el Espíritu. Y por último, omnisciencia. Primera a los Corintios, la hermana Mari. Primera a los Corintios, capítulo 2, versículos del 10 al 11. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Amén. Omnisciencia. Y por último, autoridad soberana sobre la iglesia. Hechos capítulo 13, versículo 2. Hechos capítulo 13, versículo 2. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: aparten a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Podemos observar en este último versículo cómo el Espíritu Santo ejerce autoridad sobre los asuntos eclesiales, sobre la actividad continua de la iglesia local. Fue el Espíritu Santo quien dijo: aparten a Bernabé. Y de esta manera, mis hermanos, tenemos también que entender que quien gobierna la iglesia local es el Espíritu Santo de Dios en medio de cada una de las decisiones que se puedan tomar. Él es la tercera persona de la divinidad. Todo lo que Dios hace, lo hace como un Dios trino. Cada persona de la Trinidad está envuelta en cada acción de Dios. Sin embargo, al mismo tiempo, cada persona tiene un papel especial para cumplir, una obra que hacer. En este sentido, la creación es la obra especial del Padre, la salvación es la obra especial del Hijo, y la obra especial del Espíritu Santo es traer salvación a los pecadores, capacitándolos para que la reciban. El Padre la empieza, el Hijo sostiene y el Espíritu Santo completa todas las cosas en este caminar. Nos ayuda a perseverar, nos guía a toda la verdad. Eso hace el Espíritu Santo de Dios. ¿Alguna pregunta hasta este punto acerca del Espíritu? ¿Todo está claro? Ahora vamos a ver ejemplos de doxología, es nuestro segundo punto. Para ello, iniciaremos con doxologías en el Antiguo Testamento. Encontramos expresiones de alabanza a Dios que podríamos llamar doxologías desde el Antiguo Testamento. Nuestra alabanza a Dios no surge de una circunstancia. Nuestra alabanza a Dios no depende de nuestra situación, sino que una correcta alabanza a Dios está centrada 100% en Dios mismo. Tal es el caso que podemos ver a David, quien en medio de un tiempo de prueba, un tiempo difícil de persecución, escondido en una cueva, expresa lo siguiente a manera de exaltación a nuestro Dios. Salmo 57:5, dice David: exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria.
Esto es una expresión, esto es una doxología, una expresión verbal de la majestad de nuestro Señor. Esto es una expresión verbal de la gloria de Dios. Y no simplemente la vemos al final de las cartas como una estructura. Es una expresión que nace en agradecimiento. Es una expresión que nace por ese profundo conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios Padre y del Espíritu Santo que mora en nosotros. Y no depende si estás bien o estás mal, si tienes dinero o no tienes dinero, si tienes esposa o no tienes esposa. No depende de sus situaciones, no depende de mi situación. Es algo que debe ser natural en la vida del creyente. No debemos esperar a estar bien para poder decirle, oh Señor, gracias por tus bendiciones. No debemos tampoco esperar a estar en dificultad y prueba para decir, oh Señor, benditas son las aflicciones. No, mis hermanos, solamente el hecho de que Dios more en nuestras vidas, solamente el hecho de entender que aunque éramos pecadores, a su tiempo Cristo murió por nosotros. Solamente el hecho de comprender que Dios es Dios y merece toda la gloria, en nosotros debe surgir alabanza continua, no solamente con nuestros labios, sino también con nuestro andar. Hace un tiempo hablábamos del nombre de Dios, de no utilizar el nombre de Dios en vano. Y esto hace parte de utilizar correctamente el nombre de Dios. Quitemos, hermanos, de nuestro vocabulario todas esas expresiones cotidianas o clichés donde mencionamos a Dios. Se hace necesario porque estamos pecando ante un Dios 3 veces santo. Y más bien, reemplacemos cada una de esas expresiones vacías que no tienen conciencia de quién es Dios por alabanza. Cambiemos cada una de esas expresiones vacías por expresar de forma verbal la majestad de nuestro Señor, por darle gracias con nuestros labios. Nos hemos puesto a meditar o nos hemos detenido a meditar. Qué bueno que el Espíritu Santo more en nosotros. Cuán difícil sería la vida del creyente sin el Espíritu Santo. Cuán imposible sería la vida del creyente sin Dios mismo morando en nuestro corazón. Decía nuestro Señor Jesucristo en sus últimos días, cuando estaba en el monte orando y trajo a varios de sus discípulos, a unos cuantos, y les dijo, quédense aquí, oren, yo voy más adelante, voy a orar también. Y ellos se durmieron. Y cuando nuestro Señor Jesucristo bajó, dijo, ¿no habéis podido velar conmigo 1 hora? ¿Y qué les dijo? El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El Espíritu Santo nos da fortalezas para orar. El Espíritu Santo nos da fortaleza para sentarnos y dedicarnos a conocer a Dios a través de su palabra. Sin el Espíritu Santo, esta vida del creyente sería imposible vivirla. Estaríamos viviendo una religiosidad vacía y sin fruto, porque recuerden, amados hermanos, el único fruto verdadero del creyente es el fruto del Espíritu. No hay otro. Porque tus obras y las mías para Dios son consideradas como trapos de inmundicia, como toallas sanitarias. Esos son tus obras, tus mejores obras y mis mejores obras. Por eso es necesario la asistencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Nos capacita, nos redarguye, nos exhorta y nos ayuda a vivir una vida cristiana, tal vez no de manera perfecta, pero en este mundo caído, sí de manera genuina y de manera sincera. Amados hermanos, ¿cuánto nos cuesta detenernos a pensar en la obra del Espíritu y en todo el bien que el Espíritu de Dios hace en nuestras vidas como creyentes? Por eso es importante la meditación de la palabra. Por eso es importante, antes de meditar las Escrituras, el leer las Escrituras. Por eso es importante pedirle a Dios en oración que nos guíe
a entender su verdad. La interpretación de la Escritura no es tuya ni mía, no es de interpretación privada. No podemos conocer lo que Dios piensa sino a través del Espíritu de Dios, así como yo tampoco puedo conocer lo que mi hermano Juan Camilo está pensando en este momento, sino su Espíritu. Es el que conoce lo que él está pensando en este momento. De la misma manera, dice la Escritura, no podemos conocer los pensamientos de Dios sino a través del Espíritu de Dios. Esa es la vida cristiana. No es un esfuerzo continuo y vano por hacer buenas obras simplemente. Es una conciencia en que es Dios actuando a través de nosotros. Es una convicción de que su Espíritu que mora en nosotros es quien nos capacita para andar en buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Gracias, Señor, por su Espíritu. Por último, vemos cómo David, que es la doxología más conocida de él, y lo dijo antes de partir de este mundo, en Primero de Crónicas, capítulo 29, versículos 10 al 13. David, al final de sus días, expresa una doxología hermosa, digna de meditar, digna de estudiar, digna de memorizar para aquellos momentos difíciles, alegres, para cualquier momento de nuestras vidas. Primero de Crónicas, primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículos del 10 al 13, dice la palabra de Dios. ¿Ya todos lo tienen? Amén. Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David: bendito sea tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder y la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas todo, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Mis hermanos, vemos una vez más en este pasaje que no se trata de nosotros. Se trata del conocimiento pleno de Dios a través de la Escritura. Y es por eso que nuestro primer punto fue conocer un poco del Espíritu Santo. ¿Cuál es su obra? ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Y qué atributos podemos ver en el Espíritu Santo? Y de esta manera poder darle gracias a Dios por su Santo Espíritu, con un conocimiento previo. Vemos doxologías en el Nuevo Testamento. Un hermano que me ayuda a buscar Efesios capítulo 3, versículo 21. Otro hermano que me ayuda a buscar Primera Timoteo capítulo 1, versículo 17. Y otra hermana o hermano que me ayuda a buscar Romanos capítulo 11, versículos 33b al 36. Una doxología muy conocida. ¿Qué hermano inicia con el primer versículo? Efesios 3:21. Hermana, ¿tiene el micrófono? A él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. A él sea la gloria. Primera Timoteo 1:17. Amén. Amén. Romanos capítulo 11, versículos 33b, hermana, al 36.
Cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Y nos dimos cuenta que ninguna de estas doxologías está al final de las cartas. Es una expresión de alabanza, una expresión de honor, de tributo a nuestro Dios. Otra vez, nada se trata de nosotros, solamente de Dios. Todo está centrado en Dios y solo Él merece toda alabanza y todo reconocimiento. Esto, amados hermanos, debería cambiar en nosotros la forma en cómo oramos al Señor, la forma en cómo nos presentamos ante Dios, la forma en cómo tributamos y cómo entramos cada domingo en los servicios de adoración a esta iglesia local. Esto debería cambiar nuestra perspectiva. Vemos también doxologías que pueden presentarse o que se presentarán en el siglo venidero. Dios es eterno y sus perfecciones serán evidentes por los siglos de los siglos. Bajo este entendimiento, nuestra alabanza, tributo y gloria a su nombre jamás, mis hermanos, cesarán. Para los verdaderos creyentes, jamás la alabanza a Dios va a cesar. Aquellos que la adoran en espíritu y en verdad, nunca se cansarán de hacerlo. Es por eso que en el siglo venidero, a diferencia de la predicación de su palabra, nuestras doxologías no cesarán. Cuando contemplemos cara a cara su majestad, caeremos de rodillas ante Dios, santo, santo, santo. Dios en tres personas, aquel que merece toda gloria, todo honor y todo poder y toda majestad. En la Biblia podemos evidenciar cómo algunas de estas doxologías tienen lugar en la eternidad, en el siglo venidero. Apocalipsis capítulo 19, versículo 1. Leo para ustedes. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían: amén, aleluya. La expresión aleluya es alabado sea Dios, alabado sea el Señor. Y esta es la tercera vez que mencionan esta expresión, aleluya. Versículo 5. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decían: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y demos gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. El cielo, mis hermanos, se caracterizará por una constante y continua alabanza a Dios. Debemos ir practicando desde ahora. Si te cansa alabar a Dios, no eres digno de estar con Él. Debemos ir practicando desde ahora. Y como lo dije hace un rato, cambiemos expresiones vacías por expresiones conscientes, sinceras y genuinas de alabanza a nuestro Señor. ¿Alguna pregunta hasta aquí, mis hermanos? De estos ejemplos de doxología en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, y posiblemente tú y yo estaremos en el siglo venidero también alabando y adorando a nuestro Señor. Por último, desarrolla tu propia doxología.
Se dan cuenta que en cada una de las partes donde aparecen estas expresiones es el resultado del conocimiento de Dios, de las perfecciones de Dios a través de los labios humanos. No es diferente en el día de hoy. Tú y yo podemos también desarrollar nuestra propia doxología. Obviamente entiendan algo, hermanos, lo que está escrito es inspirado. Lo que sale de nuestra boca en el día de hoy es simplemente una expresión de alabanza y de reconocimiento a la grandeza y majestad de nuestro Señor. Pero debemos hacerlo si en realidad somos creyentes. Nuestro Dios debe ser primero. Si en realidad somos creyentes y la alabanza brotará de nosotros. El deber y el privilegio más sublime del ser humano es el de glorificar y engrandecer a Dios en adoración, en palabras, en salmos, en himnos y cánticos espirituales, en hechos. No podemos acostumbrarnos a la majestad y a la grandeza de Dios. No podemos dejar de asombrarnos de las cosas maravillosas que Dios hace. ¿Y cómo lo hacemos, mis hermanos? ¿Cómo no nos acostumbramos a una religiosidad vacía? Solamente el hecho de poder decir buenas noches. Solamente el hecho de poder decir buenos días a las personas que amamos, a las personas que viven con nosotros, es una manifestación de la gracia de Dios y son cosas pequeñas. Pero muchas veces damos por sentado que la quincena viene. Muchas veces damos por sentado que mañana nos vamos a levantar. Casi siempre damos por sentado que hoy vamos a llegar a dormir a nuestra casa. Y no quiero ser trágico, pero ni tú ni yo tenemos el poder para decidir eso. Porque saliendo de aquí, Dios puede decirnos, como aquel de la historia en los evangelios, necio, hoy vengo por tu alma. Porque la vida es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Y muchas veces la damos por sentada. El creyente está llamado a tener una vida de adoración sincera a Dios, una vida que refleje el fruto del Espíritu y adorne la doctrina. A lo largo de la historia, muchos creyentes no solo rindieron tributo a Dios con su vida y sus palabras, sino que también plasmaron sus doxologías en himnos. Veamos un ejemplo de un himno muy conocido en el ámbito de iglesias bíblicas, de iglesias sanas. Hay un himnario en particular que utilizan muchas iglesias en el día de hoy que se llama Celebremos su Gloria. Y en ese himnario, en el himno 624, está una doxología. El autor de ella es Thomas Ken. Su autoría data de 1695 y los textos bíblicos que usó Thomas Ken para expresar esta doxología fueron los siguientes. Están anotados en sus guías. Salmo 145 del 1 al 13, Salmo 150 y Efesios capítulo 3 versículos 14 al 21. Lo pueden leer en sus casas. ¿Quién era Thomas Ken? Fue el hijo menor de su familia. Nació en julio de 1637 en Birkenfeld. Ahí se me desprendió el maxilar. En 1666 fue elegido como asociado de su colegio de niñez, Winchester College. Fue nombrado capellán de su institución durante su estancia en el colegio de su niñez, con el fin de motivar a sus estudiantes en la devoción, escribió un manual de oraciones. Esta era una persona que había pasado por los seminarios importantes de su época, era doctor en teología, era doctor en divinidades y se dedicó no a escribir una teología sistemática, no a escribir un compendio, se dedicó a escribir un manual de oraciones. Es curioso, un manual de oraciones en el que incluía exhaustivas y a menudo tediosas recomendaciones sobre la devoción y oraciones para ser elevadas en momentos específicos del día.
instrucciones para la lectura de la Biblia y muchas otras indicaciones. Al final del libro se encuentran 3 himnos, uno matutino, uno vespertino y uno para ser entonado por los estudiantes en caso que se despertaran durante la noche para evitar malos pensamientos. Los 3 himnos terminaban con una doxología. Mis hermanos, me llamó la atención mucho esto. Me llamó la atención de cómo tanto conocimiento es llevado a la práctica, de cómo tanta academia es llevada a la devoción. Si nosotros no estamos haciendo esto, nuestro conocimiento y todo lo que aprendamos en la academia en cuanto al Señor y a las Escrituras es en vano. Y lo pudimos ver a lo largo de todo el estudio de Santiago. Dado el carácter trinitario de la doxología final, se hizo bastante popular entre las iglesias protestantes. Y aún hoy, 2021, suele entonarse antes de los servicios o después de los servicios religiosos de algunas iglesias. Y es la doxología que está en el himno 624. A Dios, el Padre Celestial, al Hijo, nuestro Redentor, al Eternal Consolador, unidos todos a alabar. Amén. La doctrina y la doxología van juntas. La adoración separada de la doctrina da como resultado emocionalismo superficial. La doctrina separada de la verdadera adoración cae en intelectualismo vacío y sin fruto. Que Dios nos ayude, mis hermanos, a ser agradecidos, a que podamos tener una devoción en acción y a que todo nuestro conocimiento sirva para darle gloria, alabanza, majestad al gran Rey y Señor de nuestras almas, a nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos, mis hermanos. Amén.